Hola, estimado cuarto medio. En la clase 2 hicimos dos cosas. Revisar la tarea que se dio en la clase 1, que eran dos ejercicios, y ejercitamos, que también di dos ejercicios, pero eran diferentes. Se van a dar cuenta ahora. Entonces veamos primero la tarea. Lo mostraba en esta tabla de frecuencias que hablaba de cantidad de hijos respecto a la cantidad de familias. ¿Sí? Número de hijos, cantidad de familias. Y teníamos que ver total de datos, ¿cierto? Frecuencias, medida de tendencia central, gráfico. Entonces lo primero, miren, recuerden que la cantidad de familias es la frecuencia absoluta. Por lo tanto voy a rellenar la tabla. La primera acumulada es igual a la primera absoluta. Y después voy sumando, ¿cierto? 5. Aquí va a tener 8, 12, 18, 20. Por lo tanto, ¿cuántos datos tengo? 20. Y ahora la relativa, que es el porcentaje. Pero miren, es fácil. ¿Por qué? 2 es el 10% de 20. ¿Sí? Después, por ejemplo, aquí también tengo un 10%. Aquí, como es un 4, tengo el 20%. Y después tengo 3, ¿ya? Va a ser un 15%. ¿Por qué? Porque puedo decir que 1, ¿cierto? La cantidad de 1 es un 5%. Y después 6 va a ser un 30%. Claramente si yo sumo me da el 100%. ¿Sí? Entonces ya tengo la letra A lista. La letra B me pide las medidas de tendencia central. Entonces, primero la moda. Y la moda es súper sencilla, ¿sí? Recuerden que la moda bastaba ver el que tiene mayor frecuencia absoluta, y es esta. Pero recuerden que la moda es el dato, por lo tanto la moda es 4 hijos. Después la mediana va a ser, como yo tengo 20 datos, tengo que ver dónde está el dato 10 y 11. Y está aquí, pues miren, yo tengo que ver aquí, tengo hasta el 12, por lo tanto la mediana es 3 hijos. ¿Ya? Y luego el promedio, o media, va a ser. Entonces ahora lo que podría hacer es agregar aquí una columna, colocar dato por su frecuencia. Entonces tengo, pero en rellenar, 0 por 2, 0, 1 por 3, 3, 2 por 3, 6, 3 por 4, 12, 4 por 6, 24 y 5 por 2, 10. Y si yo sumo todo eso, me va a dar, a ver, déjenme, 9, 9 y 12 son 21, y 24, 45, 55. Entonces el promedio va a ser 55 y yo 20. Si simplifico, me queda 11 cuartos, y 11 cuartos es igual a 2,75. Pero como son hijos, yo tengo que decir que el promedio son 3 hijos. ¿Sí? No tiene sentido que yo hable de 2,75 hijos porque tengo una variable discreta. Entonces ahí tengo las medidas de tendencia central y después tengo que construir un gráfico. ¿Sí? Lo voy a hacer aquí abajito. C, un gráfico. Entonces voy a hacer un gráfico de barras. ¿Ya? Tengo los ejes. Aquí voy a colocar el número de hijos. Y aquí voy a poner la cantidad de familias. Y tiene que llevar un título, que a algunos se lo olvidó colocar un título. Puedo colocar como título distribución de la cantidad, o no de la cantidad, voy a poner mejor del número de hijos en una localidad rural. ¿Sí? Que en realidad es el enunciado del ejercicio. Entonces aquí la cantidad de hijos va de 0 a 5. Entonces 1, 2, 3, 4, 5. Y la cantidad va de 0 a 6. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y voy tirando las barras. ¿Sí? Hay dos familias con 0 hijos. Entonces estaba aquí. Hay una familia con 3. Es decir, sí.
3 familias con 1, disculpen. 3 familias con 2. Después tengo, en el caso, 4 familias con 3 hijos. 6 con 4 hijos y 2 con 5. O me pasé un poquito. 2 con 5 que llega hasta aquí. Bueno, ustedes lo hacen bien con el cuadriculado del cuaderno. Pero ahí está, pues. Ahí está el gráfico para la situación. Y ese sería el primer ejercicio. El segundo, bueno, es lo mismo, pero me dan una variable continua, ¿sí? Entonces lo primero que tengo que hacer, como tengo una variable continua, es la marca de clase. La marca de clase era el promedio de cada intervalo. Es decir, el primer intervalo va de 10 a 20. Entonces tú dices 10 más 20, 30 dividido 2, 15. Después 20 más 30, 50 dividido 2, 25. Y después lo que ocurre, si ustedes comparan el 15 y el 10, aumentan 10, ¿cierto? Va sumando 10. Entonces después voy a tener 35, 45, 55. Y tengo las marcas de clase. El número de personas va a ser claramente la frecuencia absoluta. Y la acumulada va a ser, la primera es 2, y después voy sumando 6, 8, 9, 10. ¿Cuántos datos tengo? 10. Y la relativa, ¿cierto? Que la relativa era la absoluta dividido la cantidad de datos. Es muy fácil porque tengo 10 datos. Como aquí hay 2 personas, claramente el porcentaje, ¿cuánto es 2 de 10? En porcentaje es el 20%. Después tengo un 40, un 20, un 10 y un 10. Y listo. Está resuelto. Voy a agregar otra columna, igual que en el caso anterior, para calcular el promedio. Si esta va a ser dato por frecuencia, que claramente tiene que ser la marca de clase, porque estoy con intervalos. Entonces, miren, esto está aquí. Entonces me va a quedar, aquí con rojo, 15 por 2, 30. Después me queda 25 por 4, 100. 35 por 2, 70. 45 por 1, 45. Y 55 por 1, 55. Y los voy a sumar, lo voy a hacer al tiro. Entonces, si yo lo sumo, me queda 130, 200, 300. ¿Ya? Me adelanté un poquito. Entonces ya tengo la tabla de frecuencias. Luego me pide las medidas de tendencia central. Entonces, la moda, tengo que ver el intervalo con mayor frecuencia. Y ese intervalo es este de aquí. Entonces la moda es de 20 a 30 años. La mediana, tengo que ver, como yo tengo 10 datos, tengo que buscar dónde está el dato 5 y 6. ¿Y dónde está? Está aquí también. Aquí miren. Porque ahí tengo hasta el dato 6. Por lo tanto, ¿cuál es la mediana? Es de 20 a 30 años. Y el promedio, media, va a ser, ya lo hice, ¿cierto? Que tengo que multiplicar cada dato por su frecuencia, hacer la suma de todo eso, que es 300, y lo divido por el total de datos, que son 10. Por lo tanto, ¿cuál es el promedio? 30 años. Y lo que me falta es el gráfico. Lo voy a hacer aquí abajo. Entonces, aquí lo que voy a usar es un histograma, ¿ya? Voy a colocar los ejes. Aquí va la edad en años. Y aquí va la cantidad de personas, número de personas. Hay que colocar un título. Entonces lo voy a colocar asistentes a una clase de yoga. Bueno, voy a poner una clase, era un taller, pero no hay gran diferencia. Una clase de yoga. Y le voy a poner entre paréntesis la edad, ¿sí? Porque eso es lo que está estudiando. Entonces, en la edad, yo parto del 0, ¿cierto? Y voy 10, 20, 30, 40, 50, 60, ¿sí? Y después el número de personas es hasta 4. 1, 2, 3, 4. Entonces, si recordamos la tabla, habían 2 personas que tenían entre 10 y 20 años. Entonces esto se hace de esta forma. ¿Sí? Después hay 4 entre 20 y 30.
Después hay dos entre 30 y 40, hay una entre 40 y 50 y otra entre 50 y 60. Entonces ahí tengo el histograma. Yo también lo que podría hacer es ocupar las marcas de clase. Mira, lo voy a marcar con amarillo. Tú vas a ocupar las marcas de clase que están aquí, ¿cierto? 15, 25, 35, 45 y 55. Entonces ahí tú podrías hacer barras, pero con las marcas de clase. Esa sería otra forma, ¿sí? Otra forma para hacer la representación gráfica de una variable continua. Pero lo normal es usar un histograma, ¿sí? Yo les recomiendo usar un histograma. Y con esto revisamos la tarea. Entonces, ¿cuáles fueron los ejercicios que trabajamos? Fueron dos. El primero es que se realiza una encuesta a 500 personas respecto al uso de navegadores. Los dan la gráfica, ya en estos casos yo les daba la gráfica, no la tabla. Y en base a la gráfica tengo que ver el tipo de variable, la tabla de frecuencia y la medida de tendencia central. Entonces, como estoy hablando de navegadores, ¿sí? La variable va a ser una variable cualitativa nominal. ¿Por qué? Primero, como son navegadores, yo no les puedo dar un valor numérico, ¿sí? Es decir, de forma objetiva no puedo. Es como darle valores a los colores, ¿ya? Y tampoco los puedo ordenar, ¿sí? Porque no puedo, ya lo podría ordenar, digamos, de mejor a peor, pero eso también es un análisis subjetivo, ¿sí? Entonces, aquí simplemente estamos viendo si la cantidad de personas que ocupa cada uno, ¿ya? Pero eso no nos puede llevar a decir que una variable cuantitativa. Por lo tanto es cualitativa nominal. Ahora tengo que hacer la tabla de frecuencias, ¿sí? Entonces la voy a hacer aquí abajito. Entonces voy a poner la tabla de frecuencias. Aquí yo voy a poner el navegador. Aquí el número de personas. Luego la frecuencia acumulada. La frecuencia relativa. El porcentaje. Y como... No voy a dejar hasta ahí, ¿sí? Porque aquí va a pasar algo. Entonces, ¿qué navegador tengo? ¿Sí? Aquí yo los puedo ordenar como quiera. Voy a tener el Opera, otros, Safari, el Firefox, el Microsoft Edge y el Chrome, ¿sí? Entonces ya voy a ordenar esta tabla. Ustedes la hacen con regla. ¿Está ahí? Y eso, hasta ahí. Pero el tema es que está en porcentaje. Entonces yo lo que voy a tener que hacer de forma particular es calcular a qué cantidad de personas equivale el porcentaje. Entonces, miren, no es difícil. Yo sé que hay 500 personas. Entonces, por ejemplo, para Opera, que es un 1%, tú tienes que decir lo siguiente. Yo sé que las 500 personas son el 100% y el 1% son una cantidad desconocida. Regla de 3. Entonces esto me queda 500 por 1 igual a 100x. Por lo tanto, x va a ser 500 dividido 100. X va a ser 5. Entonces el 1% equivale a 5 personas. Eso es clave, ¿ya? Entonces, yo ya sé que en Opera hay 5. Pero como el otro es un 2%, van a ser 10 personas. Como el Safari es un 5%, va a ser 5 por 5. 25. Como el Firefox es 20%, va a ser 5 por 20. 100. El Edge va a ser 25 por 5. 125. Bueno, y el Chrome son las restantes. Si ustedes ven, la restante va a ser 235, que es 47 por 5. ¿Ya? Y ahí tengo la cantidad de personas. Y después ya puedo rellenar la tabla. La acumulada va a ser 5, 15, 40, 140, es 265 y 500, que claramente es la cantidad de personas encuestadas. Y el porcentaje ya lo tengo porque me lo dio el gráfico. Este es 1, 2, 5, 20, 25 y 47. ¿Sí? Y ahí tengo la tabla de frecuencias. Ahora, la medida de tendencia central, aquí tengo que hacer un análisis
Ya está la tabla de frecuencias, que es la letra B. Y la medida de tendencia central, ocurre algo. La única medida de tendencia central que tiene sentido es la moda. Entonces yo tengo que ver claramente que la moda es Chrome. Entonces yo puedo decir ya, la moda va a ser Chrome. Pero la mediana y el promedio no tienen sentido. ¿Cómo yo voy a sacar un promedio de los navegadores? Si yo no puedo sacar un promedio de los navegadores. Y tampoco, si bien los podría ordenar, ese ordenamiento que hago es totalmente subjetivo. Entonces no hay moda ni tampoco hay mediana. Entonces aquí voy a colocar como la variable es cualitativa, no hay moda, es decir, disculpen, mediana ni promedio, es decir, media. Y ahí está resuelto el primer ejercicio. Y el segundo es de una variable continua en este caso. Dice que se registran los tiempos de las llamadas de un call center y se obtiene el histograma de frecuencias. Entonces lo primero, el tipo de variable, como si yo veo el histograma, el dato es el tiempo, ¿sí? El tiempo es una variable cuantitativa, porque yo le puedo asignar un valor, y es continua, porque yo puedo medir intervalos de tiempo, por lo tanto es cuantitativa continua. Después la tabla de frecuencias, ¿sí? Este es más sencillo que el anterior porque no tengo que calcular porcentajes, ¿cierto? Porque no es un gráfico de torta. Y el histograma me da los datos de forma más concisa, más simple. Entonces, la tabla de frecuencias. Yo voy a tener lo siguiente. Yo a veces lo que puedo hacer es colocar aquí, miren, 2, 6, 12, 10, 6, 4. ¿Sí? Se dice más que nada la frecuencia de cada uno de estos intervalos. Entonces, ¿qué voy a colocar? En la tabla de frecuencia voy a colocar el tiempo, que es nuestra variable, después la cantidad de llamadas, y después la marca de clase, porque es una variable continua, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa en porcentaje, y voy a agregar una columna entre la marca de clase por su frecuencia, ¿sí? Entonces yo tengo esto de aquí. Los tiempos van de 0 a 10, después va de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40, de 40 a 50, de 50 a 60. ¿Sí? Entonces ya va a tirar la línea aquí, ojalá que me queden derechitas. ¿Sí? Ahí está. Entonces la cantidad de llamadas, ya lo vimos con el histograma. En el primer caso son 2, 6, 12, 10, 6 y 4. Marcas de clase, también es simple, nada marcar con azul. 0 más 10 dividido 2 es 5. Después 10 más 20 dividido 2, 15. Y esto claramente va aumentando en 10. Y tengo la marca de clase. La frecuencia acumulada también es fácil. Miren, esta es 2, después 8, después va a ser 20, 30, 36 y 40. Por lo tanto, la cantidad de datos es 40, ¿sí? Hay 40 llamadas en total. Luego la frecuencia relativa. Entonces, por ejemplo, en el primer caso, son 2 llamadas, ¿cierto? Y tengo un total de 40. Mira, lo voy a hacer aquí con negro. Son 2 respecto a 40. Si simplifico, me queda 1 respecto a 20, ¿ya? Y 1 dividido 20 me queda 0, 0, 0, 0, 5. Es decir, un 5%. Entonces esto es 5%. Claramente, las 6 llamadas va a ser un 15, ¿sí? Porque es el triple.
Y el 12, como son 12 llamadas, es el doble de 6 llamadas, entonces va a ser un 30. Las 10 llamadas va a ser un 25%, las 6 un 15% y las 4 un 10%. Ya ustedes pueden hacer, háganlo por cada uno si lo quieren comprobar, pero recuerden que la frecuencia relativa era la absoluta dividido el total de datos y 100% multiplico por 100. ¿Ya? Entonces tengo la relativa. Y luego la marca de clase por la frecuencia me va a quedar 2 por 5 es 10. Después me queda 90, 300, 350, 270, 220. Y si la sumo, me va a quedar 1240. ¿Ya? Tengo la tabla de frecuencias. Y la medida de tendencia central. Medidas de tendencia central. Claramente en este caso puedo calcular las tres. Voy a tener la moda, que en este caso va a ser, veamos el intervalo con mayor frecuencia, es este, ¿sí? Por lo tanto la moda va de 20 a 30 minutos. Luego la mediana. La mediana, yo voy a tener que buscar, como tengo 40 datos, dónde está el dato 20 y 21. Y aquí se hace más complejo, porque miren, el dato 20 está aquí, pero el 21 está acá. Por lo tanto, yo lo que puedo hacer en este caso es ocupar las marcas de clase, ¿sí? Yo considero que mi dato 20, mi dato 21, ¿cierto? Dividido por 2, como un número par. El dato 20 va a ser la marca de clase, 25, y el dato 21 va a ser la marca de clase, 35. Dividido en 2, y esto me va a dar 30 minutos, ¿sí? Eso sería la mediana. Pero si nos vamos a lo concreto, no habría mediana, ¿cierto? Porque oscila en dos intervalos. Y la media, el promedio, va a ser, ¿cierto? Esta suma, que es 1240, dividido 40. Y eso da 31 minutos, como en el programa de televisión. Y bueno, ahí está los ejercicios que hicimos en clase. Entonces, lo que va a venir en la próxima clase son las medidas de dispersión, que va a haber una pequeña actividad. Cualquier duda o consulta me lo escriben, ya sea por correo o por Classroom. Que estén muy bien, cuídense.